Each member, todo miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tiene la bendición de vivir en una época en que el Señor ha inspirado a sus profetas para que sea cada vez más fácil el acceso a los santos templos. Con planificación y sacrificio, la mayoría de los miembros pueden recibir las ordenanzas del templo para sí y para sus antepasados, y ser bendecidos por los convenios que se hacen en él. Porque te amo, voy a hablarte corazón a corazón, con franqueza. He visto a muchas personas que hacen grandes sacrificios para ir a un templo distante, pero cuando se construye uno cerca, muchos no asisten a él regularmente. Si tienes un templo cerca, puede que algo insignificante interrumpa tus planes de asistir. Según tus circunstancias, establece metas específicas para ir y participar en las ordenanzas del templo. Y después no permites que nada se interponga en ese plan. Hace 14 años decidí asistir al templo al menos una vez por semana para efectuar una ordenanza, y cuando tengo que viajar, compenso por las visitas sometidas durante mi ausencia. Esa resolución ha cambiado profundamente mi vida. Para participar en todas las ordenanzas, alterno las ordenanzas que se realizan en el templo. Te exhorto a establecerte una meta con respecto a la frecuencia con que te beneficiarás de las ordenanzas de nuestros templos. ¿Qué puede ser más importante que ir al templo y participar en sus ordenanzas? Para un matrimonio, ¿qué actividad puede ser de mayor impacto y proveerles más gozo y felicidad que asistir juntos al templo? Te daré otras sugerencias de cómo obtener más beneficio de la asistencia al templo. Comprende la doctrina relacionada con las ordenanzas del templo, especialmente el significado de la expiación de Jesucristo. Mientras participas en las ordenanzas, considera tu relación con Jesucristo y su relación con nuestro Padre Celestial. Eso te dará más comprensión de la naturaleza suprema de las ordenanzas del templo. Expresa siempre gratitud por las bendiciones incomparables de las ordenanzas del templo. Vive cada día de tal modo que muestres al Padre Celestial y a su Hijo amado cuánto significan para ti esas bendiciones. Hazte un plan para asistir regularmente al templo. Cuando asistas, dedica el tiempo suficiente para no tener apuro. Alterna los servicios que prestes en el templo a fin de participar en todas sus ordenanzas. Quítate el reloj al entrar en la casa del Señor. Con la mente y el corazón abiertos, escucha con atención la presentación de cada paso de la ordenanza. Piensa en la persona por la cual realices la ordenanza vicaria. Ora por ella, para que comprenda la importancia vital de las ordenanzas y sea digna de recibir su beneficio. Toda la majestad de la ordenanza selladora no se puede comprender ni recordar con solo una experiencia personal. La obra vicaria continua nos permite comprender mucho más de lo que se nos comunica en las ordenanzas personales. Ten en cuenta que una ordenanza selladora no es permanente hasta que la selle el Santo Espíritu de la promesa. Esto exige que más allá del velo, ambas personas sean dignas y deseen que su seguimiento sea eterno.
Si eres parte de un matrimonio que todavía no se ha sellado en el templo, reflexiona estas escrituras. En la gloria celestial hay 3 cielos o grados, y para alcanzar el más alto el hombre tiene que entrar en este orden del sacerdocio, es decir, el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio. Y si no lo hace, no puede alcanzarlo. Podrá entrar en el otro, pero ese es el límite de su reino. No puede tener progenie. A veces cuando oigo un coro en el servicio dedicatorio de un templo, siento algo tan sublime que me eleva el corazón y los pensamientos. Cierro los ojos en mi mente y he visto más de una vez que desde el templo un grupo de personas se extiende en la distancia, se agranda y se eleva hacia las alturas. Pienso que representan a muchos de los espíritus que esperan que se haga por ellos la obra vicaria en ese santuario. Y se regocijan porque finalmente hay un lugar donde pueden librarse de las cadenas que los han atado, impidiendo su progreso eterno. Con ese fin, tú debes hacer la obra vicaria por tus antepasados. El nuevo programa de Family Search facilita esa obra más que antes. Es preciso que los busques, prepares su información y vayas a la casa del Señor a realizar por ellos las ordenanzas que anhelan recibir. ¡Qué gran gozo es participar en la obra de un templo! Voy a relatar una experiencia de una antepasada de Janine, mi esposa, Sarah de Armand P. Rich. Sus comentarios indican el impacto que tiene el templo en nuestra vida. Cuando tenía 31 años, Brigham Young la llamó para trabajar en el templo de Nauvoo, donde se llevaron a cabo todas las ordenanzas posibles antes que tuvieran que abandonarlo. Ella escribió: muchas bendiciones recibimos en la casa del Señor que nos brindaron gozo y consuelo en medio de todas las aflicciones y nos facultaron con fe en Dios, sabiendo que Él nos iba a guiar y sostener en la jornada incierta que nos esperaba. Si no hubiera sido por la fe y el conocimiento que recibimos en aquel templo, gracias a la influencia y la ayuda del Espíritu Santo, ese viaje hubiera sido como un salto en la oscuridad. En medio del invierno y en nuestro estado de pobreza, habrá sido como caminar hacia las fauces de la muerte. Pero tuvimos fe en nuestro Padre Celestial. Depositamos en Él nuestra confianza, sabiendo que éramos su pueblo escogido y que habíamos abrazado su evangelio. Y en lugar de dolor, sentimos regocijo, pensando en el día de nuestra liberación. Ahora te hablaré del significado especial que el templo tiene para mí. Tocaré algunos temas delicados, por lo que te agradecería que ores por mí para que no me emocione demasiado. Hace 14 años, el Señor se llevó a mi esposa al otro lado del velo. La amo con todo mi corazón, pero nunca me he quejado, porque sé que esa era la voluntad de Él. Nunca le he preguntado por qué, sino qué quiere Él, que aprenda de esa experiencia. Creo que esa es una buena forma de enfrentar lo desagradable que nos suceda. No quejándonos, sino agradeciendo al Señor su confianza al darnos la oportunidad de vencer las dificultades. Tuvimos la bendición de tener hijos. El primero de todos, una hija, continúa siendo la enorme bendición para nosotros. A los 2 años nació un varón
al que pusimos por nombre Richard. Unos años después tuvimos otra hija que murió a los pocos minutos de nacer. Richard nació con un corazón defectuoso y nos dijeron que si no se trataba, no viviría más de 2 o 3 años. En aquel tiempo no se conocían las técnicas que se usan ahora, pero fuimos bendecidos por disponer de un lugar donde los médicos accedieron a realizar la cirugía que hacía falta. Tenía que hacerla mientras que el corazón le latía. Así entonces, solo 6 semanas que nuestra hijita había muerto, enseguida de nacer. Al terminar la operación, el cirujano fue a decirnos que había sido un éxito. Y pensamos, ¡qué maravilloso! Nuestro hijo tendrá un cuerpo fuerte para correr, caminar y crecer. Expresamos profunda gratitud al Señor, pero después de unos 10 minutos, entró el mismo médico con la cara pálida y nos dijo, lo lamento, su hijito ha muerto. Parecía que el shock de la operación era más de lo que su cuerpecito podía soportar. Esa noche más tarde, abracé a mi esposa y le dije, no debemos preocuparnos, porque nuestros hijos nacieron bajo el convenio y sabemos que un día estarán con nosotros. Ahora hay otra razón por la que debemos llevar una vida muy buena. Tenemos 2 hijos que han ido al reino celestial por haber muerto antes de los 8 años. Y ese conocimiento nos ha dado gran consuelo. Nos regocijamos porque nuestros 7 hijos están sellados a nosotros por el tiempo y por la eternidad. Esa prueba no ha sido un problema para ninguno de los 2, porque cuando se vive con rectitud y se han recibido las ordenanzas del templo, todo lo demás está en manos del Señor. Podemos hacer todo lo posible, pero el resultado final depende de Él. Si vivimos dignamente, no debemos quejarnos nunca de lo que sucede en nuestra vida. Hace 14 años el Señor decidió que a mi esposa no le era necesario vivir más en la tierra, y se la llevó para el otro lado del velo. Confieso que hay veces en que me es difícil no poder verla ni hablarle. Pero no me quejo. En momentos decisivos de mi vida, el Señor me ha permitido sentir la influencia de ella a través del velo. Lo que estoy tratando de enseñarte es que si guardamos los convenios del templo y vivimos con rectitud a fin de mantener vigentes las bendiciones prometidas en estas ordenanzas, entonces venga lo que venga. No hay razón para preocuparse ni sentirse desolado. Sé que gracias a las ordenanzas del templo, tendré el privilegio de estar con esa bella esposa, a quien amo tanto, y con los hijos que están con ella del otro lado del velo. Qué gran bendición es tener otra vez en la tierra la autoridad para sellar, no solo por esa vida, sino por las eternidades. Agradezco al Señor que haya restaurado su evangelio en su plenitud, incluso las ordenanzas que se requieren para ser dichosos en el mundo y vivir eterna y felizmente en el más allá. Esta es la obra del Señor. Jesucristo vive y esta es su iglesia. Yo soy uno de sus testigos. Su expiación es el fundamento que hace efectiva y perdurable toda ordenanza que se lleva a cabo en los templos. Así lo testifico con todas las facultades que poseo. En el nombre de Jesucristo. Amén.